Los números. Entonces, seguimos con los números. En la clase anterior terminamos de ver los números en femenino, ¿cierto? Sí, ahora nos toca los masculinos. Exactamente. Entonces, los números femeninos, como los vimos, van a usarse para contabilizar cosas femeninas, como cuando dijimos un inicio, un sol, una Torá, o cosas femeninas como las matriarcas, las mujeres. Y los números masculinos, justo como su nombre los dice, los vamos a utilizar para ese caso, para contabilizar o hablar de cantidades masculinas. ¿Y por qué? ¿Por qué hay números masculinos y femeninos? Porque debemos de recordar que en hebreo siempre la concordancia de género, es decir, que todas las palabras que están relacionadas dentro de una misma idea siempre deben de conservar ese lazo de género. Y eso ya lo habíamos visto cuando revisamos los adjetivos. Cuando decíamos, por ejemplo, ish, masculino. Vamos a ponerlo acá. Cuando decíamos, por ejemplo, ish tov. Ish tov, hombre bueno. O ish tov de gadol. Un hombre bueno y grande. De gadol. Entonces, todas las palabras relacionadas a ish tienen que ir en masculino. Tanto su adjetivo como su verbo. Ish tov. Y entonces decimos, por ejemplo, en pasado, haya ish tov. Fue ish tov. Fue un hombre bueno. O halach fue, pero aquí recordemos es de caminar y ir. Halach ish tov begadol. Le Jerusalén. Caminó o fue un hombre grande, un hombre bueno e importante o un hombre bueno y grande a Jerusalén. Súper importante siempre entonces conservar estas relaciones. Lo masculino con lo masculino con lo masculino. El verbo en masculino con un sujeto masculino y con sus descriptores masculinos. Cuando pasamos a el femenino, todos los elementos tienen también que cambiar. Y tenemos que feminizar todo. Feminizamos el verbo, feminizamos el sustantivo, el sujeto, y feminizamos también su descripción, su adjetivo. Por eso decimos entonces, haya se convierte en haitá. Haitá isha tová. Fue una mujer buena. Pero el cambio de género me exige
feminizar todo. El verbo, el sustantivo y el adjetivo. Haita isha tova. Lo mismo abajo con caminó un hombre bueno y grande. Entonces, halja, se feminiza también el verbo. Isha tova ugdola. Le Jerusalén. A Jerusalén. Feminizamos. Esta entonces va a ser la razón, porque eso es muy común y tiene sentido que ustedes pregunten, ¿pero por qué? ¿Por qué en hebreo hay que también tener números masculinos y femeninos? Pues porque el hebreo es una lengua, recordemos, que siempre va a exigir la concordancia de género. Siempre tenemos que poner mucha atención a eso. Y con los números no va a ser la excepción. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, si estamos haciendo la pregunta cama, cama, ¿cuántas? O cuántos o cuántas. Cama. Cama. Cama, ¿cuántas mujeres vio el rey David? Y entonces podríamos decir, Ra'a David Amelech Isha Yafa Ahat. Vio David, el rey, Ra'a David Amelech Isha Yafa Ahat, ¿no? Como preguntando, ¿cuántas mujeres vio el rey David bañándose en la azotea enfrente de su palacio, ¿no? Haciendo referencia a la historia bíblica cuando él ve a la que sería la mamá de Salomón, a Jezabel. Entonces decimos, no, pues nada más vio a una. Entonces se repite este hecho. Isha, Yafa, Ahat. El rey David, o David el rey, vio una mujer bella. Vio una mujer bella, una solamente. Pero si preguntamos ahora, Kama Elohim Yesh Bashamayim, ¿cuántos dioses hay en los cielos? O Kama Elohim Baru et Hashamayim, ¿cuántos dioses crearon los cielos y la tierra? Entonces decimos, Elohim Tov Vegadol, Dios bueno y grande, Ejad, Bara et Hashamayim, o Bara et Haolam. Entonces decimos, Bara creó.
Elohim Tov Begadol Echad. Un solo Dios bueno y grande. Et Haolam. Al universo. Así como tenemos Elohim Tov Gadol Echad, porque es masculino, tenemos a Ahad, como es femenino. Y de hecho, en español sí distinguimos entre uno y una. Cuando decimos justo un hombre bueno y una mujer buena. En español sí existe el uno y el una. Ish tov echad. Isha tova achat. Entonces, esta idea la vamos a hacer simplemente extensiva a todos los números. Todos los números van a tener su versión masculina y su versión femenina, siempre respetando la regla. Ok, ¿dudas? No. Bien, vamos a ver. Entonces, si ya sabemos los números en femenino, que son los números que aprendimos en las 2 sesiones anteriores, y les decía, los números femeninos van a ser la base. Entonces, lo repetimos rápido. Ahat, shtayim o shtei, shalosh, arba, hamesh, shesh, sheba, shmone, tesha, eser. Ok, a partir de la base de los femeninos, vamos a derivar los números masculinos. Entonces, voy a volver a escribir acá, del lado izquierdo, los números en femenino. Y vamos a ir anotando las diferencias pequeñitas que van a sufrir para transformarse en número masculino. Entonces tenemos Ahat. Ahat es una. Para decir uno, vamos a cambiar. De hecho, una, sabemos que es una, es femenino, ¿gracias a quién? A la taf. Ya habíamos visto que en varias palabras, la letra taf era marca de femenino. Acordémonos de bat, hija, ajot, hermana, berit, pacto, reshit, inicio o principio. Todas estas palabras van a ser femeninas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente acaban en tav. Esa tav es la que nos dice, soy una palabra femenina. Por lo tanto, siempre reciben el número 1 al final. ¿Cómo dices una hija? Bat. Ajá. Ok, bat, ahat. Exactamente. Y ve cómo rimó bat, ahat, batahat, femenino. Una hermana. Ahot, ahat. Un pacto.
Berit Ahat. Ajá. Un principio. Reshit Ahat. Exactamente. Sí, si queremos decir, ¿cuántas hermanas o cuántas hijas tuvo, por ejemplo, Jacobo? Jacobo tuvo a los 12 hijos, a los 12 hijos de Israel, pero él tuvo una hija, Dina. Entonces diríamos, Le Jacob Aita Bat Ahat. Aita Le Jacob Bat Ahat. Dina. Jacob tenía una hija. Es la gran olvidada de la Biblia. Yo no sabía. Ah, pues ven, sí. Jacobo, Israel tuvo una hija que se llamaba Dina. Que bueno, después su historia es un poquito triste porque a Dina la violan. Bueno, es que la historia es así como era medio desobediente y su papá le dijo, no te vayas a Moab. Moab era como un pueblo que estaba por ahí. No te vayas con los moabitas porque no son personas buenas. Yo no quiero que te cases con uno de ellos. Pero pues la Dina estaba enamorada además estaba enamorada del mero mero, del rey. Y pues resulta que también el rey estaba enamorada de ella. Entonces, bueno, en la Torá, de repente son de esas cosas en las que dices, esto es muy raro, porque en la Torá no lo cuentan como que fue una violación. Y entonces Dina se fue a Moab, se encontró, o sea, es como de, a ver, ¿cómo la va a violar? Si ella estuvo de acuerdo en ir a verlo. La violaron como desde la perspectiva de los hermanos. O sea, cuando los hijos de Jacobo se enteran de que Dina se acostó con el rey de Moab, ellos dijeron, la violó. Pero no es cierto, porque después va este señor, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y le pide la mano de Dina. Pero como hicieron cositas antes de tener la bendición de Jacobo, como Jacobo se enoja y dice, no, la desprecio porque se entregó a ti antes de tiempo. Entonces es así como de, qué mala onda. O sea, porque Dina sí quería a este señor. Son como de esas historias de telenovela que uno dice, ¿por qué no las ponen en la tele? Entonces, Aitale y Jacob, Batahat, Dina. Jacob tenía una hija, Dina. ¿Sabes quién es Jonathan? Me suena, pero no me acuerdo. Ok. Jonathan era el hijo mayor del rey Saúl y el super amigo de David el rey. Y él tenía una hermana, Mijal o Micaela. Se supone que ¿por qué este David decide presentarse ante Saúl para decir, yo voy a matar al gigante, a Goliat? Porque se supone que como nadie había podido vencer a Goliat, ya nadie quería ir a la batalla. Entonces Saúl dice, a ver, ¿qué hago? Pues voy a ofrecer a mi hija. También es como de esas cosas de, a ver, ¿qué les pasa? Entonces Saúl dice, quien mate a Goliat, le voy a regalar a mi hija. O sea, casi, o sea, se la voy a dar en matrimonio. Y entonces, pues dicen que Mijal era muy guapa, y cuando David vio a Mijal, le gustó y dijo, yo quiero que ella sea mi esposa. Y entonces eso de alguna manera es lo que hace que él como que se embalón, él dice, pues yo puedo demostrarle a Saúl que yo podría ganarle a Goliat. Y pues de paso me quedo con la hija. Entonces,
esa sería como el papel de Mijal, de Micaela. Micaela es la hija de Saúl, es la hermana de Jonathan, el mejor amigo del rey David, y que pues fue su primera esposa. Entonces vamos a poner, Aitá le Jonathan ben Shaul. Jonathan, hijo de Saúl, tenía una hermana, o había, porque aquí recuerda, otra cosa que ahorita estamos repasando, el verbo tener. El verbo tener siempre se hace con lo tenido. Lo tenido es la hermana, por eso siempre el verbo va a empezar con haitá. ¿Era para Jonathan o había para Jonathan? Ben Shaul, hijo de Saúl, Ajotahat, una hermana, Mijal. Micaela. Vamos a ponerlo la traducción para que quede claro. Aitale Yaakov Batahat era para Jacobo una hija. Una preguntita. Dime. ¿En una oración se puede poner dos verbos o solo uno? No, solo uno. Bueno. Hay una manera de poder poner dos verbos. Con asher. Si pones el asher, sí se pueden poner. Ahorita te hago un ejemplo, justo con el de abajo. Aital y Jonathan era para Jonathan, hijo de Saúl, una hermana, Micaela. Y ahí lo que estamos diciendo es que tenían. Vamos a ponerlo aquí. El verbo tener, o la idea de tener, se hace con la forma había para alguien o era para alguien algo. Y el verbo va a depender o se va a relacionar con lo algo. Por eso todos estos verbos están saliendo con haitá. Britahat, un pacto. ¿Cómo diríamos? Uy, no, es que va a ser difícil aquí meter dos verbos. Dios tenía un pacto. No, a ver, espera. Britahat. Sí. Dios tenía un pacto con Israel. O era para Dios un pacto con Israel. Haitá le Elohim Brit Ahat Im Israel. Haitá le Elohim Berit Ahat Im Israel.
Era para el Eterno un pacto, bueno, una pacta con Israel. Muy bien. Y Reshit. Ay, con Reshit está difícil. Por ejemplo, Haitá, Reshit, Haitá le Adam, Reshit Ahat. O sea, era para el humano un principio. Entonces, todos estos, recuerda, los vamos a traducir más como tener. Jacobo tenía una hija, Dina. Jonathan, hijo de Saúl, tenía una hermana, Micaela. El Eterno tenía un pacto con Israel. Todavía lo tiene. El humano tuvo un solo principio. Vamos a poner esto en la pizarra para... Ay. A ver, perdón, no había visto que me preguntaste. ¿Al final sí se quedó con el rey? ¿Quién? Dina. ¿Dina? Sí, al final sí. Bueno, estaba mal con la familia, pero se quedó con el rey. Era así como de, ok, su familia la despreció. Bueno, es que ahí está un tema. Y es donde, no sé si esto sea bueno que quede grabado. Es que es una posición mía. Es una posición mía. ¿Por qué? Porque, y además personal, yo vengo de una mujer conversa. Mi mamá se convirtió al judaísmo. Por ley judía, judío es todo aquel que se convierte al judaísmo o nace de un vientre judío. Entonces, para algunos muy ortodoxos, ellos dirían que, por ejemplo, realmente quienes serían ya judíos al 100% serían mis nietos. Y algo por ahí hay así en la Torah de que quien entra al pueblo, bueno, no en la Torah, sino en la Mishnah, en el Talmud, en algún texto posterior, es como quien entra al pueblo será considerado al 100% judío solamente en su tercera generación. Entonces, mi mamá es la primera generación, no, yo sería la primera generación, o sea, mi mamá se convierte, yo soy su primera generación, mis hijos son la segunda generación y mis nietos serían la tercera generación. Eso dicen algunos, o sea, hay otros que te dicen, no. Tu mamá fue hizo conversión en un din ortodoxo, mi mamá se convirtió en Jerusalén para poderse casar con mi papá y ya después todos fuimos judíos según la ley o según la halajá moderna. Entonces dicen, no, tú eres judío. Ay, Aquí estoy. me espanté, me fui mucho tiempo. No, no, fue muy poquito, fueron como 5 segunditos, fue muy rápido. Ya, porque es que de hecho hasta me sacó todo y yo así de, ay, hola. Ok, bien, ya. Qué suerte nos da esto. Entonces, la ley judía moderna dice que no. O sea, que una vez que uno se convierte,
eres judío como de nacimiento, o si naces de una mujer conversa, eres como judío de siempre. Aunque hay estas ideas como de, no, los judíos tienen que ser de nacimiento de siempre. Ya sabes, gente como fea. ¿Y por qué salió este tema? Porque se supone que si solo judíos somos los que venimos de madre judía, entonces se supone que los descendientes de Dina, con todo y que hayan sido como despreciados por Jacobo, ellos también serían receptor. Por eso te digo que no sé si es un poco, es mucho excluyente. O sea, hay cositas dentro del propio judaísmo que es así como de, no todo, o sea, no todo. Hay ciertas interpretaciones, pero vamos, ahí vuelvo a lo mismo, son interpretaciones, son puntos de vista de humanos, que ellos creen, desde su punto de vista, que las cosas deberían de ser así. Afortunadamente, la halajá, que es la ley moderna judía, no considera eso. O sea, la ley, como te decía, ella me reconoce a mí como judío pleno. Entonces, a veces en estas interpretaciones que pueden ser como muy excluyentes, podría entrar otra interpretación de decir, uy, entonces los hijos de Dina o los descendientes de Dina, ellos también entrarían en el pacto, pero no lo saben. Son descendientes de Jacobo, al final. Aquí lo difícil de hoy, pues sería, ¿y cómo carambas le hacemos para identificar a toda la gente que se derivó de ellos? Y sí, exacto, pero apenas leí el mensajito. Sí, les conviene interpretarlo así para supuestamente creer que pues ellos son únicos e irrepetibles. Sí, son como todos lados se cuecen habas. Sí, espérame, son los menos, los menos. El judaísmo en general el judaísmo en general es una religión basada en la Torah. O sea, más, aunque leamos mucho la Mishnah, aunque leamos mucho el Talmud, finalmente la Mishnah y el Talmud son una revisión de Torah. Y la Torah, en esencia, es cómo ser amorosos, cómo ser benevolentes, cómo ser bondadosos. Lo que vimos en la lección de los 13 principios de bondad del Eterno. La Torah es eso, es una guía para aprender a hacer todo eso, porque en el día en que nosotros seamos misericordiosos, bondadosos, clementes, tolerantes los unos con los otros, que esperemos del otro lo que el otro espera, que nosotros esperemos de los demás, lo mismo que ellos esperan de nosotros, ese día se acaban los pecados, ese día se acaban las transgresiones, porque sabemos que si yo le hago daño al de enfrente es como si me estuviese dañando a mí mismo. Entonces, a mí me gusta resumir al judaísmo en esa idea. Y obviamente para lograr ser benevolente, esos 13 principios que vimos, benevolente, clemente, paciente, tolerante, que es capaz de perdonar después de que se pecó, el que es capaz de purificar sus propios actos malos, al final la Torah es eso, uno puede resumir todas las mitzvot en el objetivo de ser como el Eterno, de ser así de buenos como es Él, como nos creó. Pero luego pues se nos olvida, ¿no? Por todas estas cosas de satisfacer las necesidades de la carne. ¿Por qué llegué a esto? Ah, sí, por Dina. Ve, por ejemplo, el tema de Dina es como de, ok, ellos se amaban, pero pudo más,
O sea, el rey de Moab y Dina se amaban, pero pudo más como el orgullo de la familia, ¿no? El de sentirnos ultrajados porque nos robaron a una hija. Es así como de, no te la están robando. Solo hay que reconocer que ahí hay amor. Listo. Ok, ¿por qué salió todo esto? Por el tema de tener. Entonces, tener así se construye. Si regreso a este como discurso con el que estoy, ve cómo, y es que bonito, porque a mí siempre me preguntan, ¿pero por qué tener se dice de esta manera? ¿Que no existe el verbo tener de verdad? Y la respuesta es simple y fácil, es no, porque el concepto de tener es un concepto muy mezquino. No sé si me explique. Cuando tú dices, tengo dinero, o quita una cosa material y pásalo, por ejemplo, al celoso patológico, a la persona que anda, ¿qué es eso? El verbo tener es una onda posesiva, es una onda de esto es mío y de nadie más. Entonces es la posesión, es la incapacidad de dar, es el acaparar. Y recordemos que dentro de la definición de los 13 principios de bondad del Eterno, podríamos definir qué es la maldad. La maldad se origina en la incapacidad de ser hasid. Un hasid es el que da, el que proporciona sin pedir nada a cambio. Como el Eterno es hasid porque Él da. Él creó el mundo, Él dio todo de sí para crear este mundo. Dio toda su energía, toda su voluntad para que pudiese surgir este mundo con montañas, con árboles, con ríos. Ahí vemos que el Eterno es súper generoso. Y aún después de que el Eterno dio todo de sí para crear al mundo, Él sigue dando de sí. Él nos sigue dando aire para respirar, nos sigue dando vida para estar aquí, nos sigue dando energías. Entonces, vemos que el Eterno es generoso porque Él sigue dando y dando y dando, y Él da por dar. Se supone que de principio Él no esperaría nada a cambio. Ya después sabemos que pues Él lo único que pide es que seamos obedientes, ¿no? Que nos portemos de acuerdo a las leyes que Él nos dio. Pero en esencia, por ejemplo, a los Bnei Noach, por ejemplo, o a los animalitos, vamos a dejar afuera a los humanos, somos los que tenemos conciencia. Pero a un animalito no le pide nada. A la cabrita, al león, a la jirafa, a los pescaditos, Él les da de todo. Les da un lugar donde vivir, les da alimento, les da medios de subsistencia, y Él no les pide nada a cambio. Entonces, el origen de la maldad, ¿sí? Aquí es bien importante recordar, la maldad no es lo oscuro, que generalmente en nuestra concepción occidental, la maldad es la oscuridad. Es decir, no. La maldad, la oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Y en el mundo, en el principio, no había luz. Era solo el Eterno y todo estaba oscuro. La oscuridad es un lugar tranquilo, un lugar donde no hay movimiento y que de hecho la necesitamos. Por eso dormimos en la noche, por eso cerramos los ojitos y antes de empezar a soñar no vemos nada, porque la oscuridad es eso, es un lugar para descansar. Después, más adelante, los malvados, que ahorita vemos bien qué es, se refugian en la oscuridad para atacar, porque pues, cuando estamos en lo oscuro estamos durmiendo, no estamos alertas. Entonces, la maldad no es oscuridad. El origen de la maldad es la falta
de Gesed. Una persona empieza a ser mala, malévola, cuando él no es Hasid, cuando él no es bondadoso, cuando él no es generoso. Una persona a la que le hace falta generosidad y bondad, entonces esa persona ahí vemos el inicio de la Roa. Roa es la maldad, la mezquindad. Y lo contrario de Hasid, entonces es el Ra, el malvado. Y una persona entonces malvada va a ser esa persona que no está dispuesta a compartir. Es una persona que desde el punto de vista oriental no está, siempre quiere tener. Por eso no existe el verbo tener como tal, como nosotros lo tenemos en español o en inglés o en cualquier lengua europea. Porque es un concepto muy feo. O sea, el hecho de decir, yo tengo este celular, es como decir, yo poseo este celular y solo es para mí. Lo mío es mío. Y ahí empieza la maldad. De hecho, una de las... el mismo Talmud dice que una de las razones para que Sodoma y Gomorra fueran destruidas no tiene nada que ver con el cuento grecorromano de la homosexualidad o de las prácticas sexuales antinaturales. Ahí la única alusión que hacen es cuando la gente de Sodoma se acerca y le toca a la puerta a Lot, y entonces le dicen, es que nosotros queremos conocer a esos ángeles que están muy bonitos. Y en aquella época el verbo yodea, el verbo conocer, se asociaba a lo sexual. Pero de ahí asumir a que toda la gente de Sodoma tenía prácticas sexuales antinaturales es muy arriesgado, y a la Iglesia Católica le encantó utilizar ese argumento pues para satanizar las prácticas sexuales no naturales o no tradicionales. Pero el texto bíblico como tal no habla de eso. En la Mishnah se dice que la medida de la gente de Sodoma los llevó a la destrucción porque ellos eran de decir la siguiente frase. Sheli, Sheli, ve, Shelja, Shelja. Lo que es para mí, o sea, lo mío es mío, y lo que es para ti, es para ti. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Es la medida que inicia la maldad. Cuando una persona empieza a tener un pensamiento de este tipo, donde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, a mí lo único que me interesa es lo que me pase a mí, y tú hazte pelotas con tu vida y con tus problemas, es el primer paso para dejar de ser hasid, para dejar de ser generoso. Una vez que solamente te empiezan a interesar tus cosas, solamente te interesa poseer, el siguiente paso hacia la degeneración, y ahí sí lo digo con todas sus palabras, el siguiente paso para la deshumanización, para el dejar de estar del lado de Dios, es pasarte a la medida Shelja, Sheli,
Sheli, Sheli. Lo que es tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Eso a qué te suena? Muy egoísta, ¿no? Ajá, o sea, si ya de por sí lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿suena egoísta? Porque además esto es como egoísta y desinteresado. Lo tuyo es tuyo. Y es muy triste porque creo que esa es la manera en la que la mayoría de las personas funciona hoy en Occidente. Este de acá abajo es todavía más feo porque estás diciendo lo tuyo es mío y lo mío es mío. O sea, me apropio de las cosas tuyas y me las quedo. Este, si te das cuenta, es el principio de robar. Lo que es para ti me pertenece y lo que me pertenece solo es para mí. O sea, te despojo completamente. El pecado inicia acá. Empieza, esto es lo arra. Esto es lo contrario de ser gesed. En el gesed tú dices, lo mío es tuyo, por lo menos lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Tus problemas son mis problemas y mis problemas son tus problemas. Entre los dos podemos solucionarlos. Y todavía te puedes ir como al nivel de Dios, en donde Él te dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. O sea, toma de mí todo lo que quieras y quédatelo. Eso me hace feliz. Eso es ser un Hasid al 100%. Pero el Eterno, Él puede ser Hasid a ese nivel porque Él no tiene esto, Él no tiene cuerpo, Él no tiene esas necesidades que le hacen, pues, necesitar, valga la redundancia, pues de comida, de ropa, de un lugar donde vivir. Los seres humanos tendríamos que actuar en el segundo nivel de generosidad, en el que compartimos todo, en el que yo te doy y tú me das, yo te ayudo y tú me ayudas. Pero la inequidad, la maldad empieza cuando la gente se empieza a olvidar de que el otro, de que tú dependes del otro y el otro depende de ti. Y entonces dejas que cada quien se rasque con sus uñas. Y yo sé que en un mundo como el es el nuestro, a veces es más fácil esto, ¿no? Porque es como de, bueno, pues me evito problemas. En la medida de lo posible, siempre hay que tratar de ser como arriba, antes de esto. Deja ponerlo. El Sheli, Shelja, lo que es para mí es también para ti, y lo que es para ti es para mí. Es a lo que tendríamos que aspirar todos los seres humanos. Lo mío es tuyo. Que si te pones a pensar, este es uno de los principios del matrimonio. Cuando nos casamos, pues esperaríamos que nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro novio, estaría como en la misma disposición de yo le doy y él me da. Yo lo amo, él me ama. Yo la cuido, ella me cuida. Es un dar, dar, dar.
Ok, ¿por qué fue toda esta vuelta a el significado? Porque el verbo, justo el verbo tener, solamente representaría esto de acá abajo. El yo tengo y esto solo para mí. Entonces, la idea de tener se forma expresando que las cosas, que las personas, que los objetos están o estuvieron en presencia para mí o que estuvieron accesibles para mí. Cuando decimos Aitale Jacob bat ahat Dinah, no estamos diciendo que Jacob poseía a una hija, porque los hijos no se poseen. O sea, las mamás, por más que nos hayan parido, ellas no son nuestras dueñas. Ellas no pueden disponer de nosotros. Ay, y perdón si estoy diciendo a lo mejor algo que, que como que hace cortocircuito en nuestra concepción de qué es una mamá. En especial, por ejemplo, en América Latina, pues estamos muy acostumbrados a que lo que dice mamá es ley. Y entonces, si mamá me pega, es que lo hizo por una razón buena. Y muchas veces, a veces la respuesta de las mamás es, porque yo te tuve, yo tengo el derecho de hacer contigo lo que quieras. Y es así de, no, bueno, no debería de ser así. Las mamás son un salvoconducto para que nosotros vengamos a este mundo, pero los padres por ninguna razón son. Exacto, no, nada de que porque lo digo yo y punto, no. Uy, luego te voy a platicar. La semana, ya sabes que aquí en México fue el 10 de mayo, el Día de las Madres. Bueno, estos temas, sacarlos es imposible. ¿Por qué? Porque en el ideario de la gente, en su cosmovisión, en su cultura, la imagen de la mamá y a veces también del papá es incuestionable o intocable. Ah, bueno, aquí es en mayo, el 10 de mayo en México. Y entonces, sacar este tema y decirles, oye, a ver, mamá, sí, tú tuviste a tus hijos, pero eso no los hace tuyos. El Eterno los hizo accesibles para ti. El Eterno los puso en tu vientre. Sí, fíjate que creo que, por ejemplo, en Europa es el primer domingo o el primer fin de semana de mayo, algo así. Aquí se quedó el 10 de mayo. Y mira, es muy interesante que es el 10 en agosto en Costa Rica. Habrá que ver, debe de haber una razón histórica. Entonces, cuando decimos que era para Jacobo una hija, estamos simplemente afirmando que en ese momento existía, existía esa relación padre-hija, hija-padre entre Jacobo y Dina. Pero no es que se tuviesen, porque no se poseen. De hecho, incluso ponte a pensar, las personas no nos poseemos. Pero, ¿qué pasa? Que en español, pues nos gusta mucho decir tengo. Nos gusta mucho utilizar o expresar esta idea de posesión. A mí me parece un poquito, pues a lo mejor no es enferma porque a lo mejor la gente no lo dice en ese sentido, pero pues es la manera en la que en español y en muchas lenguas se tienen. O sea, ay, no, a mí es como de no. Y a mí me quedó todavía mucho más claro que incluso ni siquiera las partes de nuestro cuerpo las tenemos. Cuando yo perdí la vista de este ojito, del ojo derecho, dije, claro, es que ni siquiera nuestras partes del cuerpo, y por eso por el mundo hay
manquitos, cojitos, tuertitos como yo, que por alguna circunstancia no, esa parte de nuestro cuerpo ya no está en nosotros. ¿Viste cómo cambia? Es muy diferente que yo diga, ya no tengo un ojo, y entonces se oye incluso hasta feo, ¿no? Se oye hasta como traumático. No tengo ojo. Cámbialo y ahora dilo. No está para mí un ojo. Durante muchos años de mi vida estuvieron mis dos ojos en su lugar. Pero por alguna razón, Dios sabe por qué, Él decidió que este ojito ya no estuviese ahí. Y entonces mi ojo ya no está. Ya no, a mí esa fue una parte como de la terapia y de decir, pues sí es cierto, ya no está, ya, porque yo no lo tenía, porque nunca lo tuve, porque no era mío. El Eterno me lo prestó, o el Eterno me prestó estos dos ojos para que yo pudiera ver. Y con un ojo puedo poder seguir viendo bien. Entonces, ya el quitarme por completo la idea de tengo, fue como de, ya, lo acepté, vamos a lo que sigue. Entonces, lo mismo, imagínate cuando se muere una persona, se le muere su esposa o se le muere su hija, y entonces todo el tiempo van por la vida diciendo, tenía una esposa, ya no tengo esposa, y es como de, mejor di, en este momento no está mi esposa para mí. Durante 20 años, mi esposa estuvo para mí y me dio lo mejor de ella. Por una razón, no está para mí en este momento. Cambia el concepto. Porque el concepto tener no existe. ¿Sí? Perdón por el ejemplo dramático. No Duda. se preocupe. Pero No. así queda mucho más claro por qué decimos era para Jacobo una hija y no Claro, y deja una enseñanza para pensar. exactamente. Que por algo Dios hace las cosas. Por algo nos pone cosas a disposición y luego nos las quita. Bueno, no es que nos las quite, es que simplemente ya cumplieron su función. Bien. Las cosas de la filosofía. Entonces, los números. Ya para terminar, porque sale 5 minutos corriendo. A ver, ¿vas a ir entonces a la clase a las 9? Bueno. Entonces, ¿nos podemos quedar otro ratito? ¿Unos 5 minutos más? Sí, Sí, porque pues me dice, pues termina, pero pues nada más entraste hoy tú, entonces vamos a terminar bien esto. Porque ve, es muy, muy fácil. Entonces, con el 1, solamente transformamos a hat y cambiamos la taf por dalet. A hat, y cuidado, y las vocales. Ejad. Ejad. Ya dejó de ser femenino, ya no tiene la t. Ajat, una. Ejad. Muy bien. Ejad, uno. Con el número 2, vamos a hacer exactamente lo mismo. Con el número 2, vamos a cambiar también la taf.
Porque la tab es lo que nos está diciendo, yo soy niña, esa es la falda. Acá está la falda. Ajat. ¿Cómo decimos dos? Shtaim. Yo sé que te cuesta trabajo. ¿Ya no te cuesta tanto trabajo? A ver, di Shtaim. Stein. Ahí está, perfecto. Muy bien, entonces en Shtaim, lo que me dice que se trata de un número femenino es la tab que está en medio. Esta es la faldita. Eso es lo que nos dice. Soy la dosa. Si quiero hacerlo, soy el doso, o sea, el dos masculino. Entonces, en lugar de la T, oímos, leemos o pronunciamos una nun. Shnaim. Shtaim. Shnaim. Bien fácil el 1 y el 2, porque Taf cambia por Dalet o por Nun. A ver, repite. Ahat. Ahat. Ehad. Ehad. Taim. Time. Shnaim. Nine. Muy bien. Y seguimos las mismas reglas que teníamos con el femenino. Cuando es 1, lo ponemos adelante, y cuando es 2 y tiene algo, lo cambiamos por Shnei. ¿Qué dice la primera frase? Léela. ¿Cuál? Ah, la primerita. Esta. Elohim. Ok, Elohim, Ehad, Sheb, Sheba, Shamim, Ajá. Sheba. Shama. Shamim, Sham. Amaim, Be, Shama, Be, no, perdón, Sheba, Shamayim, Exactamente. Luego. Be, Baaretz, Exacto. Elohim Echad. Sheba Shamaim Ubaaretz. ¿Cómo lo traducimos? Elohim, uno en los cielos y en la tierra. Exacto. Literalmente sería Dios uno que en los cielos y en la tierra. Ya si lo arreglamos, quedaría como un Dios que está en los cielos y en la tierra. Cuando nos preguntan, ¿cuántos dioses hay? Elohim Echad, Shebashamaim Ubaaretz. Un solo Dios que está en los cielos y en la tierra. ¿Qué dice el segundo? Vamos a ver. Hayu ay. Shenei. Banim. Muy bien. Ayu Shnei Banim. Leadam. Behaba. Kajim. Caín. Ajá, muy bien. Caín. Behabal.
Hebel. Ay, Hebel. Hayu Shnei Banim Le Adam Vejava Caín Behebel. A ver, trata de sacar el significado. Ben, recuerda, es hijo. Entonces aquí, Banim, hijos. Estoy acordándome. Sí, perdón. No, tranquila. Eran, que era Shenei. Es lo que acabamos de ver. Shnei es... Ay, sí, dos. Ujú, Eran dos hijos para Adán exacto. y Eva. Perfecto. Caín y Abel. Exactamente. Que entonces, si ya lo traduces como en español regular, es el verbo tener. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Ok, perfecto. ¿Qué va a pasar del 3 en adelante? Y por favor, no vayas a enloquecer con lo que sigue. Porque es un poquito contradictorio. Ok, del 3 en adelante tenemos los números, ¿cómo se decía? ¿3? Shalosh. Exacto. Shalosh, 4. Arba. Shalosh. No sé si estaba bien. 36. Shalosh. Arba. 5. Hamesh. 6. Shesh. 7. Sheba. 8. Shmone. 9. Tesha y Eser. Exacto. Ok. Del 3 en adelante, para ser el número masculino, agregamos la terminación A. ¿Por qué? No preguntes, por favor. Mira, he hecho eso al revés, más bonito, más. Yo sé, sabía, porque además sentí tu como de, esperen tu confusión. A este fenómeno se le llama, desafortunadamente, la gran contradicción del hebreo. Y esto va a ocurrir con los números del 1 al 10 y también recuerda que lo mismo pasó con los pronombres, con ata y con at. ¿Te acuerdas? Sí. Que decíamos, pero ¿por qué at es femenino y acaba en 0? Y ata es masculino y acaba en a. Esa es una larga historia. Bueno, no es una larga historia, es un tema de etimología. En hebreo antiguo,
bueno, en protohebreo, la palabra para tú, hombre, era anta. Y la palabra para tu mujer era anti. En esa época, recordemos, en épocas antiguas, el hebreo se escribía con el paleohebreo, con los dibujitos. Y entonces, anta era la cabeza del toro, la nun y la taf. Y se escribía así. Anta y anti. Pero recuerda que en hebreo, en protohebreo no existían las vocales. Simplemente la gente sabía cuándo pronunciar anta y cuándo pronunciar anti. Depende si yo estuviese hablando con una mujer. Yo a ti siempre te diría anti Angélica, anti Isha, anti Ima, anti Bat. Y tú a mí siempre me decías anta Luis, anta Moré, anta Ben. La gente no necesitaba de las vocales porque era hablado. Pasó el tiempo y esta N desapareció. Se cayó. Y entonces quedó la forma ata y quedó la forma ati. Esta forma seguramente era la que conocían, ¿cómo se llama? Abraham o los patriarcas. Ellos tenían la forma ata y la forma ati. Y la seguían escribiendo igual. Ata, ati. Porque las vocales no se indicaban nunca. Pasaron otros 1000 años y en la época de la destrucción del primer templo, cuando se fueron a vivir a Babilonia, entonces se adoptaron las letras arameas. Y tenían un problema, que como en ese entonces la gente ya no hablaba tanto hebreo y lo que hablaba más era arameo, cuando pasaron el atá y el atí a hebreo, a las letras que nosotros conocemos, que son las letras arameas, dijeron, a ver, es que es atá y atí, pero necesitamos indicar aquí, todavía no existía el Nikud. El Nikud se inventó mucho después. ¿Cómo le hacemos para indicar que aquí debe de sonar A y que aquí debe de sonar T? Y además esta I se fue haciendo chiquita. Era ata y ati. Ati. Ata, ati. ¿Qué hicieron? Dijeron, pues vamos a ponerle una hey. ¿Por qué? Porque la hey hace que las palabras acaben en A. Pues dijeron, ish, isha. More, mora. Muy fácil. A la palabra ata y ati le ponemos una hey final para indicarle a quien esté leyendo que ahí debe de leer a. Pero nos metieron en esta complicación, ¿cierto? Que esa hey final coincidía con las formas femeninas. Entonces, con los números pasaba más o menos lo mismo. Con los números, en protohebreo, por ejemplo, ahorita me viene justo la palabra arba, que así también se dice en árabe. Arba siempre se ha escrito así, arba. Pero sin vocales,
masculino o femenino se sigue diciendo igual. Arba, arba'a. Y lo mismo pasa con shalosh. Bueno, de hecho no existía tampoco la bab. Era algo así como shalosh, shlosha. Pero en la época bíblica no había vocales, o sea, la escritura del número, independientemente si era masculino o femenino, siempre se quedaba igual. Lo que variaba era la pronunciación. Decían, por ejemplo, Shalosh Banot, Shlosha Banim. Y de hecho te lo voy a poner, en hebreo muy antiguo se ponía así. O sea, todo signo de vocal, ya sea nikud o babs o yod, no existían. Entonces tú, de acuerdo al contexto, decías, acaban t, esto es algo femenino. Entonces, shalosh banot. Acaba en mem, es masculino. Shlosha banim. Ponían siempre mentalmente los puntitos. Bueno, las vocales. ¿Qué pasó? Que con el tiempo la gente ya no hablaba hebreo y dijeron, ¡ay, qué difícil! Bueno, vamos a ponerle ayudas. Shalosh banot shlosha banim. Y empezamos con los problemas, porque tú te quedas, pero ¿qué la...? ¿A qué las aceles, que así se dice? Las aceles como, que la pip. ¿Existen esas groserías allá en Costa Rica? Sí, también así, pip, la censura. Que la... Censuramos la grosería. que la... No. ¿Por qué un número que parece masculino está acompañando algo femenino y algo femenino está acompañando algo masculino? Errores en la transcripción. Es un error histórico que fue una acumulación de errores que hoy día pues es como de no te pelees con la fonética, no te pelees con las reglas. Así quedó. Sí, así ayudó un poquito a entender por qué. ¿O te confundí más? Sí, me confundió. Está feo esta parte. Sí, yo sé, todo el mundo. Por eso, mira, mi recomendación es no te pelees con los números. Apréndetelos de memoria. Y es que en vez de ordenar todo así, femenino y femenino, con sus reglas normal, pero no, lo complican más. Yo sé, sí, yo sé, es como, es como un... Entonces, aprende. Mira, si te soy sincero, es el 90% de las veces vas a utilizar números femeninos. Bueno, no, estoy exagerando. Un 70%. O sea, tres cuartas partes del tiempo, lo importante es que aprendas los números en femenino. Y ese cuartito, no. Yo sé, siempre los números en masculino los entristecen. Apréndetelos ahorita de memoria. Shalosh femenino, shlosha. Arba, arba'a. Hamesh, hamisha. Shesh, shisha. Sheba,
שבעה. שמונה, שמונה. תשע, תשע. עשר או עשר, עשרה. Recomendación. Elige un sustantivo regular que tenga masculino y femenino. El nombre de un animalito, de una persona. El que quieras. ¿Cuál quieres elegir? Sus. Muy bien. Susana. Entonces, exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así. Sus ejad. Susa ajat. Shnei. No, perdón, pero déjame empezar con los femeninos. Porque son es la base. Susa ajat. ¿Cómo lo prefieres? ¿De frente en frente o uno y uno? De arriba hacia abajo. Uno y uno. Uh-huh. Sus ejad. Susa ajat. Sus ejad. Y tómalo como modelo. Este va a ser tu modelo cada que tengas que utilizar el número 1. Si tú tienes que ponerle un número a una palabra, acuérdate. ¿Cómo era con caballo? Susa ajat, sus ejad. Es femenino, lleva ajat. Es masculino, lleva ejad. 2. Shtei susot. Shnei susim. Shtei susot. Shnei susim. 2 caballos, 2 yeguas. Luego la aventura. Shalosh, la base. Shalosh susot. Shlosha susim. Shalosh susot. Shlosha susim. Arba susot. Arba'a susim. Hamesh susot. Hamisha susim. A ver, vamos a repetir. Susa ajat. Susa ajat. Sus ejad. Sus ejat. Shtei susot. Shtei susot. Shnei susim. Shnei susim. Shalosh susot. Shalosh susot. Shlosha susim. ¿Cómo? Shlosha. Shlosa.
Shlosha. 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 Susim. Arba susot. Arba susot. Arba'a susim. Arba'a susim. Hamesh susot. Hamesh susot. Hamisha susim. Hamisha susim. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Que mientras más lo repitas, tu cerebro va a asociar que la terminación A de Shlosha, Arba'a, Hamisha siempre tiene que estar acompañado de im. Y la terminación neutra siempre tiene que estar acompañada de ot. Entonces, la recomendación es repetir muchas veces así en parejas. Susa ahat, sus ehad. Shtei susot, shnei susim. Shalosh susot, shlosha susim. Arba susot, arba'a susim. Hamesh susot, hamisha susim. Como en musiquita. Enseñarle al cerebro a que esa musiquita o ese patrón se debe de repetir. Hacemos de 6 al 10. Shesh susot. Shesh susot. Shisha susim. Sheba susot. Shib'a susim. Te ayudo con Sheba susot. Shib'a susim. Shmone susot. Shmona susim. ¿Viste? Ahí solo cambió la vocal. Shmone, shmona. Tesha susot. Tisha susim. Como Sheba, Shiva, Tesha, Tisha. Shmo, Eser o Eser. Eser susot. Asara susim. Entonces, repetimos. Shesh susot.
Shesh, susot. Shisha susim. Shisha, susim. Sheba susot. Sheva, susot. Shiba susim. Shiba, susim. Shmone susot. Shmone, susot. Shmona susim. Shmona, susim. Tesha susot. Tesha, susot. Tisha susim. Tisha, susim. Eser susot. Eser, susot. Eser, susot. Asara o asara susim. Asara, susim. Muy bien. ¿Sí? ¿Siguió estando de miedo? Ahí no tanto. Yo sé, siempre, los entiendo, siempre cuando vemos los números, esto es como de, ¡ah, parece del demonio! Es que sí, según la oración toda femenina y que al final termine así, o toda masculina y que termina con el número Con así A, como que no. sí, yo sé, es como de toing, porque rompe todo lo que habíamos venido haciendo. Yo sé, Ujú. yo sé. Pero tranquila, es la primera vez, lo vamos a seguir practicando. Y sí, esto es difícil. Yo esto se los quería enseñar desde el módulo anterior, pero dije, no, si les enseño los números en el número anterior, en el módulo principal, se van a salir huyendo. Como le puse algo en mí se quebró. Ajá, es así como de, ¡ah! Es así Sí. como de, no. Intégralo. Ok, estudiar esto bien para la semana que entra. ¿Sí? Ok, está bien. Todas, les voy a mandar un ejercicio pequeñito sobre esto. Es muy sencillo, solamente hay que elegir. Ustedes no tienen que escribir nada, solamente van a elegir qué es masculino y qué es femenino y se acabó. Ok, como Pero, un cruce de palabras así. anda, exactamente. Lo que recomiendo para que estudien es leer en voz alta con este modelo. Este va a ser tu modelo. ¿Sí? Y cuando toque hacer ejercicios o lecturas, acuérdate siempre del modelo y vas a decir, es este. ¿Sí? Eh, dentro de 8 días tenemos clase normal, nada más para que recuerden que el primero no va a haber clase porque no alcanzó a llegar. Sería de hoy en 15. Exactamente, dentro de 8 días clase normal, 25. El primero no, porque por más que quise cambiar el vuelo para más tarde o para más temprano, no puedo. Es que Qué sí, rápido. sí, ya, De que ya es ese día que avisó que sí, no podía. Qué rápido, en serio. Wow. Que disfrute mucho su viaje. muy bien. Ay, sí, porque ya las vacaciones. Muy bien, pues nos vemos dentro de 8 días y en la semana pues les voy a estar ahí molestando para que esto lo estemos repasando y por ahí les voy a mandar algo también para que repasen verbos, porque quiero que retomemos las lecturas. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.